Ecosistema Emprendedor. 8 y 17 vamos a recibir también a nuestro siguiente invitado en este inicio de semana en el que vamos a poner en foco en distintas claves de cómo puede la economía española salir de una manera más potente. Jaime García Legaz, profesor del IE Business School, economista del Estado. Jaime, muy buenos días. Muy buenos días, José, ¿cómo estás? Bueno, el gobierno volverá a reunirse el próximo martes con agentes sociales, empieza a desmontar la reforma laboral. No parece ser el camino para la recuperación económica el seguir poniendo trabas. Vamos a ver cómo puede funcionar, pero ¿cómo lo ves, Jaime? Bueno, yo creo que la reforma laboral, no es que lo diga yo, lo dicen los organismos internacionales, ha sido absolutamente fundamental para que la economía española comenzara su recuperación económica y en el pasado ciclo y, por tanto, eliminar esa reforma o desmantelarla creo que es un grave error de política económica que lo único que hará es retrotraernos a los tiempos en que la economía española necesitaba crecer por encima del 2,2-2,3% para crear empleo neto. Una de las grandes virtudes de la reforma laboral es que la economía, en cuanto empieza a crecer al 1%, crea empleo neto, que es básicamente lo que la economía española necesita para reducir su tasa de desempleo y crear empleo en muchas regiones que están brutalmente azotadas por el efecto de esta crisis. Creo que es un error de bulto, un error muy profundo y espero sinceramente que no se materialice. Creo que también las instituciones europeas van a advertir de las graves consecuencias que tendría ese desmantelamiento de la reforma laboral, que podría además tener consecuencias, por ejemplo, en el acceso a los fondos europeos. Este fin de semana leía un artículo, sobre todo en prensa internacional, que hablaba sobre la importancia de la cultura financiera y cómo en España, pues bueno, vamos un poquito más retrasados, y decía un ejemplo muy fácil que era, oye, ¿cuánto se haría por la cultura financiera en este país si al trabajador se le diera el sueldo bruto entero y él tuviera que pagar a la Hacienda esos impuestos para poder entender luego que lo que se hace con el dinero tiene una repercusión directa desde el punto de vista del trabajador? Jaime, ¿vamos avanzando en el tema de educación financiera? ¿Se va haciendo algo desde los poderes públicos? ¿O cómo lo ves, tú que estás también en un puesto en una de las principales escuelas de negocio del mundo, para ir ahondando en esa cultura financiera que pueda permitir mejorar también no solo el ahorro, sino la manera en la que convive y en la que vive esa sociedad? Bueno, creo que todavía la cultura financiera en España tiene un enorme camino por delante. Creo que hemos avanzado en algunos aspectos, por ejemplo, a la hora de conocer mejor cuál es el coste de determinados productos financieros o cuál es el riesgo que tiene comprar determinados productos financieros. Creo que, desgraciadamente, hemos aprendido a base de golpes. Aprendimos a base de los graves efectos que tuvo sobre muchos ahorradores la compra de productos emitidos por las antiguas cajas de ahorros. También escándalos como los bonos de Nueva Rumasa, etcétera, pero en el terreno de la fiscalidad y del peso que tienen los impuestos a la hora de erosionar la capacidad de compra de los trabajadores, estamos muy lejos de un objetivo razonable. Hemos avanzado a la hora de que el trabajador en su nómina conozca un poquito mejor cuál es el coste real para la empresa de pagar su nómina, que es obviamente un coste muy superior al líquido que percibe en su nómina, pero al final el trabajador tampoco entiende bien, con carácter general, la cantidad de impuestos que paga y lo que le cuesta a su empleador realmente el empleo de ese trabajador. Creo que efectivamente hay mucho camino por recorrer. Una de las posibilidades efectivamente sería entregar el sueldo bruto íntegro al trabajador y que el trabajador fuera quien pagara la seguridad social y fuera consciente de que hay una cantidad importante de dinero que él no percibe, pero que sí que paga su empleador. Y cuanto más consciente fueran los trabajadores de la cantidad de impuestos que realmente pagan, no solamente en imposición directa, sino también en imposición indirecta, por ejemplo, seguramente mayor conciencia habría de lo que es el gasto público y de lo que realmente supone gastar dinero de todos los contribuyentes, porque esto al final, hoy o mañana, se paga siempre a través de impuestos. Cada vez hay más voces que hablan de la recuperación en octubre y no en verano. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que podremos llegar a verano con el ritmo de vacunación que tenemos? Y sobre todo, si llegáramos a octubre, ¿está el país en condiciones de aguantar que la recuperación todavía se siga retrasando más?
Bueno, creo que sería muy grave que perdiéramos este verano en términos de actividad económica, porque este verano es clave para muchas pequeñas y medianas empresas, sector de la hostelería, un montón de sectores de actividad vinculados con el turismo que están muy, muy tocados y a los que perder la campaña de verano creo que sería letal. Por tanto, ahí la campaña de vacunación es absolutamente fundamental. No podemos confiar solamente en el turismo extranjero. Es también un pequeño escándalo que los españoles no puedan viajar y practicar el turismo dentro de su propio país y que sí que lo puedan hacer los extranjeros, pero creo que la campaña de vacunación o acelera o efectivamente va a dejar muy tocada esta campaña de turismo de verano, con consecuencias económicas muy negativas. Jaime García Legaz, profesor del IE Business School, economista del Estado. Buen día, buen negocio, gracias por hacernos un hueco. Muchas gracias, José, muy buenos días. 8:23.